La Tierra tiene su propio ciclo vital. Las rocas nacen, envejecen y mueren, para luego renacer en el corazón fundido de nuestro planeta. Los desprendimientos de tierra son parte de este eterno proceso natural. Pero por desgracia para nosotros, los humanos, a veces nos vemos atrapados en medio. Ciencia al desnudo, desprendimientos de tierra. El suelo que pisamos no siempre es tan sólido y firme como parece. Algo que la naturaleza se encarga de recordarnos mediante los derrumbamientos que remodelan su fisonomía. Es un proceso completamente natural. Pero los derrumbamientos de tierra pueden matar y herir a miles de personas. Los científicos buscan la manera de protegernos. Pero para poder mantenernos a salvo en este mundo cambiante, hay que entender qué los provoca. Los geólogos confirman que se trata de un fenómeno complejo. Se deben en parte a la manera en la que la naturaleza crea las rocas de nuestro planeta. Como aquí en Hawái, donde en tan solo 20 años, las corrientes de lava han formado hasta 20 metros de roca. Y a la fuerza destructiva del agua. Y también en parte al poder de la gravedad. Los desprendimientos son una parte vital de lo que los científicos llaman el ciclo de las rocas. Nacen como magma, roca fundida, en la corteza terrestre. Un magma que atraviesa las grietas de la superficie del planeta para formar colinas y montañas. Estas se erosionan y caen, y por medio de ríos y corrientes llegan al mar, donde el peso de las placas tectónicas las fuerzan de vuelta bajo tierra, para volver a fundirse y ser magma de nuevo. Cada alud tiene una combinación de causas particular y única, y cada uno entraña su propia novela de detectives. Lo que pasa es que aquí no es quién lo hizo, sino por qué ocurrió justo aquí. En la costa del sur de California hay desprendimientos de tierra muy a menudo. Estas colinas se dejan caer sobre el Océano Pacífico constantemente. Y las cicatrices de los aludes desfiguran las laderas de la Conchita. Aquí, los desprendimientos de tierra se dan con frecuencia porque las montañas de la costa están compuestas por una roca sedimentaria muy débil. Una roca sedimentaria que se formó bajo el agua. El proceso submarino pertenece al ciclo de las rocas. Al erosionarse las montañas por el viento y la lluvia, se vienen abajo. Y los trozos caen al mar. Los restos de las montañas llegan hasta el fondo, y sobre ellos se forman capas. Los minerales naturales se precipitan desde el agua y las cimentan durante cientos de miles de años, convirtiéndose en roca dura y bien formada. Pero a veces, esta etapa del ciclo de las rocas queda interrumpida. Los terremotos son capaces de impulsar estas rocas sedimentarias del agua para que formen colinas, tal y como pasó en la costa californiana. Un nacimiento prematuro, con consecuencias dramáticas. El geólogo Randy Gibson no tiene muy buena opinión de estas rocas. Son muy débiles y no están bien formadas. No hacen más que caerse todas. Este material se derrite como la mantequilla caliente. A pesar del peligro que implican, estas montañas de mantequilla están en plena zona residencial. Es un estupendo lugar de playa. Y trágicamente, un día apareció la muerte a 100 kilómetros de Los Ángeles,
en la ciudad californiana de La Conchita, muy dada a los aludes de tierra. La inherente debilidad de la roca fue una de las razones obvias de la tragedia que tuvo lugar el 10 de enero de 2005. Pero no fue la única. Al principio de la temporada de precipitaciones, había llovido mucho sobre la costa californiana. Las tormentas produjeron un récord histórico y alud tras alud fueron bloqueando la autopista de la costa. Isabel Vázquez, camarera de 33 años, se estaba quedando en casa de su amiga Vanessa Bryson. Isabel pensaba volver a casa a Los Ángeles, pero decidió esperar a que amainara la tormenta. Todavía quedaba un rato. Dejó a su amiga en el salón delantero y caminó hacia un dormitorio en la parte trasera de la casa. Lo que no sabía Isabel era que iba a estar en peligro mortal. La Conchita yace en la base de un conjunto de colinas inestables. Y un alud de 250.000 metros cúbicos se estaba precipitando sobre la ciudad. La casa comenzó a temblar. Sentí el temblor, el estruendo me atravesó el cuerpo. Segundos después, el alud, a mayor velocidad que lo que corre la gente, caía sobre la ciudad. Avasalló 30 casas por el camino, enterrando a Isabel y a su amiga bajo los escombros. Isabel sobrevivió gracias a que le cayó un armario encima y que la mantuvo en tierra, pero con suficiente espacio como para poder respirar. Estoy atrapada, inmovilizada. Pensé, ya está, me voy a morir. Estaba indefensa, aterrada, y era incapaz de moverse. Lo único que podía hacer era gritar. Pensaba que el barro iba a acabar enterrándome. Isabel tuvo suerte. Otros supervivientes oyeron sus gritos y avisaron al cuerpo de bomberos de Ventura. El bombero Garrett Prater estaba en el lugar de los hechos en pocos minutos, tratando de llegar hasta la mujer atrapada. Estaba aquí, a cuatro patas, y estaba completamente inmovilizada. Básicamente la espalda y la pierna izquierda, que estaba a la altura del cuello. Isabel lloraba de agonía. El lugar era peligroso y tremendamente inestable. Prater tenía que actuar con rapidez, aunque no había ningún otro bombero que pudiese garantizar su seguridad. Lo que hice fue coger la sierra de cadena y cortar entre los escombros. Lo descuartizó, no sé cómo, tan rápido, y me cogió por debajo de los brazos y me levantó. Isabel se recuperó de sus heridas y Prater recibió una medalla por su valentía. No fue un acto de valentía. Mucha gente me dice que fui muy valiente, pero en realidad no es así, es para lo que me entrenaron. Es algo que habría hecho cualquier bombero en mi situación. Sé que cualquier otro lo habría hecho. El alud de la Conchita se desplazó tan rápido que mató a 10 personas. Entre ellas, la mejor amiga de Isabel, Vanessa Bryson. Anteriormente otros aludes de la zona habían sido lentos y de fácil escapatoria. Pero ¿por qué este en concreto fue tan veloz? El geólogo Randy Gibson trató de resolver el enigma. Medio millón de toneladas de material despegó y bajó directamente por la ladera. Parte de él sobrepasó este muro de aquí. Podéis ver las vigas, son enormes, pero el alud las empujó como si fueran palillos de dientes. Y luego giró por esta otra dirección, empujando 3 docenas de casas, una contra la otra. Gibson se vio frente a algo extraordinario. El alud había tenido lugar tras muchos días de lluvia. Entonces, ¿por qué estaban tan secos los desechos que había dejado a su paso? Esperábamos encontrar algo mojado y lleno de barro. Pero la mayoría del material que vimos estaba relativamente seco.
¿Cómo puede ser que la roca y la tierra hiciesen tanto daño cuando había tan poca agua? La ladera era demasiado inestable como para escalarla, y para resolver el misterio del agua, Gibson tenía que observar el fenómeno desde más cerca. Desde el helicóptero puede parecer una luz relativamente pequeño, pero lo cierto es que destruyó el barrio. Desde el helicóptero, Gibson pudo ver el recorrido de la luz, lo cual le proporcionó la información de cómo se había desplazado la Tierra. Se movilizaron y se convirtieron en una especie de líquido. Se ve cómo el agua salió de la ladera en varios sitios. Se estaba drenando. Ver una serie de corrientes de agua que se habían drenado en la ladera le dio a Gibson la pista definitiva de por qué este alud en concreto se había precipitado sobre la Conchita con tanta velocidad. Mucha gente no se da cuenta, pero las laderas tienen un sistema de fontanería igual que lo tienen las casas. Todas las laderas tienen fisuras y estas llevan agua, al igual que las tuberías llevan agua por las paredes de las casas. Una parte del sistema de fontanería de esta ladera es una falla sísmica que penetra en la colina. Cuando una falla se mueve en una pendiente como esta, pulveriza la composición de la colina por completo. Es una roca arcillosa pulverulenta que impide que el agua se filtre, como el tapón de un baño que detiene el agua. Cuando el agua baja por la ladera, llega a una capa que es como un tapón y no la puede atravesar. El agua llevaba días empapando la ladera. Y Gibson explica por qué el agua juega un rol tan importante en la formación de un desprendimiento de tierra. Hay dos grandes mitos que relacionan el agua con los desprendimientos de tierra. El primero es que el agua lubrica la ladera de alguna manera. Y el segundo mito es que el agua hace que la colina pese demasiado como para poder soportar su propio peso. Bien, pues no tiene nada que ver ni con el peso ni con la lubricación, sino con la presión. Se ve muy bien en un bote lleno de bolas de golf. Las bolas de golf de Gibson representan partículas independientes de tierra. Se tocan, pero hay espacio entre ellas. El agua rellena estos espacios, tal y como haría en una colina saturada. La lluvia empapa la capa superior y las inferiores se quedan rebosantes de agua. En las profundidades de la montaña, el peso del agua aumenta la presión. Es como bucear. Cuanto más profundo nades, más presión sentirás en los pulmones y oídos. En la ladera, la presión del agua es mayor a lo largo de las zonas donde hay fallas. Aquí, la presión del agua fuerza su camino entre cada partícula individual de tierra. El agua separa a las partículas, lo cual reduce la fricción entre ellas, facilitando que se separen las unas de las otras. Lo que había sido una masa sólida engarzada por la fricción entre las partículas se convierte en una sola capa, frágil y poco consolidada. La progresiva debilitación de la fricción que sujeta a la Tierra aumenta las posibilidades de que se produzcan desprendimientos. Había barro débil y húmedo ahí. Se había hecho líquido y encima había una capa de este otro material seco y polvoriento. Es como si hubieras puesto un ariete encima de unas bolas y lo tiraras hacia el barrio. La investigación forense de Gibson ayudó a resolver el misterio de por qué el alud de la Conchita mató a tanta gente. Fue mortal porque se desplazó a enorme velocidad. Porque la capa superior de roca seca se deslizó sobre una capa oculta de barro húmedo. Y porque la roca arcillosa pulverulenta bloqueó las tuberías y se acumularon las aguas en una ladera de roca frágil y prematura. Tal y como diría el mejor detective de todos los tiempos, sedimentario, querido Watson. No todos los desprendimientos de tierra se desprenden. Los científicos los llaman acontecimientos de desmoronamiento total. Y hay tres tipos: desprendimientos, aludes
o flujos, dependiendo de la forma en la que bajen por una ladera. La conchita, por ejemplo, comenzó como un desprendimiento, una masa cohesiva única que bajaba por la pendiente. Pero luego, la masa se dispersó y se convirtió en un flujo, en el que partículas pequeñas se desplazaban colina abajo como si se tratara de un líquido. Hay otro tipo de desprendimiento de tierras, un deslave o alud de rocas. Como el deslave que en 1996 trajo la muerte y la destrucción al Parque Nacional de Yosemite, en Estados Unidos. 80.000 toneladas de roca sólida en caída libre desde una altura de 300 metros y a un tercio de la velocidad del sonido. Acompañamos a una serie de geólogos que investigan las causas de los aludes. Hasta ahora hemos visto por qué suceden en roca débil y sedimentaria. Pero no hay roca de este tipo en el Parque Nacional de Yosemite, en California. Estos riscos de granito son los tipos duros del barrio. Están compuestos de roca sólida que nació del magma que se enfrió lentamente bajo tierra. Pero la gravedad también puede con rocas como estas y siempre va a acabar provocando aludes. ...10 de julio 1996, 6:52 de la tarde. Cerca de Glacier Point, Parque Nacional de Yosemite, California. Dos enormes peñascos, de un peso total de 80.000 toneladas, se desprenden del risco y caen al valle desde una altura de 700 metros. Un polvo de roca asfixiante se extiende por el bosque. El guarda forestal Gary Ingram está de turno. Parecía que había estallado una bomba. Se derribaron docenas y docenas de árboles. Me daba pavor venir aquí. La reacción inicial era huir, como había hecho toda la demás gente de la zona. No veía nada por el parabrisas de todo el polvo que había. Las personas que caminaban por la carretera parecían fantasmas. La mayoría era presa del pánico. Intentaban que no les entrara polvo en los ojos y se cubrían la nariz y la boca para poder respirar. Hubo 3 adultos que subieron a la parte de atrás de mi furgoneta. Gritaban como niños del miedo que tenían. Otros vinieron a ofrecer ayuda, como el guarda forestal Scott Gehryman. Seguían cayendo las rocas. La gente buscaba a sus seres queridos. Un momento muy caótico y claro, luego tuvimos que desenterrar a la gente. En el centro de naturaleza Happy Isles, y no se puede evitar pensar la ironía del nombre, murió un hombre y una mujer se quedó paralítica. Los aplastaron los árboles. Años después, las cicatrices permanecen en el bosque. Pero ¿cómo es posible que el granito se desprenda tan fácilmente? La expansión del calor y la contracción del frío abren las fisuras. Las raíces fuerzan su entrada. El agua se congela y se expande hasta hacer palanca y abrir la roca. Los geólogos lo llaman acuñado de tierra helada. Saben por qué el granito se rompe, pero los que estaban allí aún siguen intrigados por el mecanismo del desgajamiento de rocas de Happy Isles. El misterio es que, aunque cayeron 2 peñascos enormes, ninguno provocó daños directamente. Se hicieron pedazos por la ladera sin tocar a los árboles. Sin embargo, y sin explicación aparente, cientos de árboles fueron arrasados, dejando una estela de muerte y destrucción. Después del deslave, vino un geólogo y contestó muchas de nuestras dudas. Una de las preguntas fue, ¿cómo se cayeron los árboles? Lo que hizo fue coger unas cartas y colocarlas así. Luego, cogió un libro y dijo, esto es una formación de aire enfrente de las rocas que caen. Y dejó caer el libro, lo cual tiró todas las cartas de la mesa.
Lo que pasó es que cuando cayeron las rocas, empujaban cantidades tremendas de viento y, como con el libro, la fuerza del viento arrasó con todos los árboles. Las dos rocas gigantes impactaron a 420 kilómetros por hora. El aire salió despedido del punto de impacto a 280 kilómetros por hora. Una fuerza eólica comparable a un huracán de grado 5. El devastador poder del viento arrasó 1000 árboles. Los deslaves siempre han supuesto un peligro en la zona. Casi un tercio de los 160 kilómetros de carreteras de Yosemite está considerado zona de riesgo. La única manera de evitar los desprendimientos de rocas es no acercarse a las montañas. Pero hay muy poca gente dispuesta a seguir este consejo. La hermosura del paisaje de un lugar como Yosemite atrae a millones de personas. Cuando hay mucha gente cerca de un entorno natural de riesgo, a veces ocurren tragedias. A veces el poder de la naturaleza es muy cruel, como lo fue en un desprendimiento de tierras en Australia, donde un hombre fue enterrado vivo en una tumba de hormigón. Estuvo días sin que nadie escuchara sus gritos. Nueva Gales del Sur, Australia. Una cordillera nevada a 420 kilómetros de Sydney que alberga la pequeña estación de esquí de Thredbo. En la noche del 30 de julio de 1997, la ladera comenzó a moverse. Primero unos pocos centímetros y luego unos cuantos metros, hasta llegar a ser un torrente imparable de más de 21.000 metros cúbicos de tierra, 3.800 toneladas de barro y con rocas precipitándose por la ladera que aplastan 2 refugios de esquí y entierran a 19 personas antes de pararse en una peligrosísima pendiente de 40 grados. El misterio de qué desencadenó este desprendimiento llevó a una de las investigaciones más complejas del fenómeno que jamás se han emprendido. Tras el alud, la estación de bomberos se bloquea con las llamadas de emergencia. Fire brigade, how can I help? What, you're in the building's collapsed, has it? Or multiple buildings collapsed? Okay, whereabouts? Yeah, okay. No, I've already got someone on the way right now. We'll be there shortly. Yeah, do you have any idea how many people we might have trapped or how many buildings down? El cuerpo de bomberos de Thredbo acude al lugar de los hechos de inmediato y descubre con horror que algunos de los desaparecidos son sus propios parientes, amigos o vecinos. Entre los desaparecidos están el monitor de esquí Stuart Diver y su mujer Sal. Estaban durmiendo en su casa de 3 pisos cuando la velocidad y el paso de la luz arrancaron el edificio de sus cimientos, aplastándolo prácticamente del todo y enterrando a la pareja recién casada bajo los escombros. Stuart y Sal fueron aplastados por bloques de hormigón y hundidos bajo el agua helada que había bajado por la montaña. Gritaron mientras el agua les cubría la cara. Stuart consiguió elevar la cabeza, pero Sal estaba un poco por debajo de él, ahogándose bajo la superficie. Stuart, desesperado, se estiró todo lo que pudo para alcanzar el rostro de su mujer, pero no pudo hacer nada para impedir que el agua se le siguiera metiendo en la boca. Stuart escuchó cómo su mujer se ahogaba hasta que finalmente quedó callada e inmóvil a su lado. Los rescatadores en tierra firme escuchaban los gritos de algunas víctimas bajo el lodo. La zona se llenó de equipos de rescate, pero el lugar seguía siendo muy inestable y la policía prohibió que la gente excavara en la oscuridad. El bombero Warwick Kidd sabe lo inestables que pueden llegar a ser los escombros de un derrumbamiento. Era muy difícil permanecer erguido en la ladera en la que trabajábamos.
Nadie sabía si el derrumbamiento había parado o si volvería a retomar su carrera ladera abajo. Hay una línea muy fina entre la valentía y la temeridad. El lugar es como un enorme juego de Mikado. Como cojas el palo equivocado, todo se puede derrumbar. El equipo de rescate trabajó a contrarreloj sin encontrar a nadie con vida. Pero un hombre seguía vivo. En su tumba de hormigón, Stuart Diver estaba casi desnudo, congelado y prácticamente inmovilizado. Destrozado por la pérdida de su esposa, Stuart se esfuerza por mantener la cabeza por encima del agua lodosa que lo rodea. «53 agonizantes horas después, uno de los hombres del equipo de rescate escucha un grito bajo sus pies. A Stuart se le podía oír por un pequeño hueco, demasiado pequeño como para liberarle, pero lo suficientemente grande como para insertar una cámara. Paul Featherstone, médico del equipo de rescate, habló con el hombre atrapado durante horas, intentando juzgar en qué estado se encontraba y asegurándole que su salvación era cuestión de pocas horas. Podía verle por un pequeño monitor, así que tenía muy buena comunicación con Stuart bajo tierra. Agradecido a su descubridor, Stuart le cuenta el horror de haber escuchado a su mujer morir sin él poder hacer nada. Había pasado por la tortura absoluta, el infierno. Había perdido el amor de su vida. Siente un dolor físico y una angustia mental que somos incapaces de imaginarnos. Durante 12 horas, el equipo de rescate excava la tierra, centímetro a centímetro, hasta llegar al hombre atrapado. El ruido de la maquinaria de excavación es ensordecedor. Cada vez que la tierra volvía a desprenderse, los hombres tenían que evacuar el lugar, y el silencio reinaba de nuevo. La mayoría se marchaba, pero Featherstone se negaba a abandonar a su paciente atrapado. Incluso concibió un plan para explicarle a qué se debía el silencio. Teníamos que engañarle para que creyera que arriba iba todo bien. Sabía que no estaría escuchando los ruidos de la gente trabajando. Así que cogí una pala y la estampaba contra las rocas para que creyera que había gente esforzándose por sacarle de allí. Finalmente, Stuart salió vivo y prácticamente inmune de entre los escombros. El rescate milagroso llegó a los corazones de todo el pueblo australiano, impactado por la tragedia. Pocos días después, y aún muy traumatizado por la pérdida de su mujer, Stuart envió un mensaje desde el hospital. Quiero dar las gracias a todas las personas que han rezado por mí y que me han dado tanto apoyo en los últimos días. Ha sido sobrecogedor y no creo que hubiese podido seguir adelante sin ellos. Las causas del desprendimiento confundieron a los geólogos. El agua había jugado una parte importante, tal y como evidenciaba el suplicio de Saul y Stuart Diver. Sin embargo, no había llovido durante días, y no era el momento de la temporada en el que la nieve se derrite de las montañas. ¿De dónde había venido el agua? Meses de investigación finalmente revelaron las inusitadas causas de un desastre que había resultado ser provocado por el hombre. Una tubería de agua que pasaba por la ciudad se había roto y había saturado la tierra. Y los geólogos también descubrieron que esta parte del pueblo, hoy un parque en homenaje a las 19 víctimas, se había construido sobre los restos inestables de un desprendimiento de tierra ocurrido cientos de años antes. El desastre pudo haberse evitado. No es nada nuevo que los humanos intervengan en este tipo de desastres. En Italia, en 1963, murieron 2000 personas cuando un alud provocó una enorme inundación en la recién construida represa de Vajont. 3 años después, 144 niños y adultos fueron enterrados vivos cuando una montaña de carbón artificial se derrumbó sobre un colegio en Aberfan, Gales.
Desastres terribles. Pero los hay aún más destructivos. Un flujo que se denomina lahar. Una colada de barro, roca y cenizas que fluye pendiente abajo siguiendo los cursos de los ríos a una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Imparable, ineludible y mortal. Hay un tipo de desprendimiento de tierra que viaja más rápido que cualquier otro. Se llama lahar. Un derrumbamiento tan mojado que parece y se comporta como hormigón líquido. Fluye a una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora, arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Rocas, coches e incluso puentes. Se forman de varias maneras. Por material volcánico que rápidamente se derrite por la nieve y el hielo, por lluvias intensas en tierra volcánica inestable, o incluso por el desbordamiento de lagos represados por desechos de lava en cráteres volcánicos de gran altura. La erupción en Mont Saint-Helens en 1980 provocó una serie de lahares que descendieron la montaña a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Y en la provincia de Yunnan, en China, las lluvias monzónicas regularmente bañan este torrente de rocas y tierra a lo largo del cauce de este río. Parece agua, pero en realidad es el mayor flujo lodoso del mundo. En 1995, un geólogo americano captó estas imágenes del lahar, poniendo en peligro su vida. Una enorme ventosa que parece no tener fin. Tiene una gran fuerza. Se va acercando. Es un poco arriesgado para la cámara. Por el amor de Dios. En este preciso momento está aumentando su intensidad. La cámara no está ubicada en lugar seguro. Me marcho de aquí ahora mismo. El monte Ruapeu, el mayor volcán activo de Nueva Zelanda, produjo un terrible lahar en 1953. Cayó sobre unas vías ferroviarias, descarrilando un tren expreso y matando a 151 pasajeros. La mayor tragedia ferrocarril de Nueva Zelanda. Y el monte Ruapeu podría formar otro lahar devastador en cualquier momento. Los expertos vigilan el volcán atentamente para poder predecir un futuro desastre. Entierran sensores que registran cualquier actividad sísmica que se produzca en la montaña. Los desechos volcánicos impiden que fluya el agua de este lago situado en la cima del volcán. Si el lago se desborda o hay otra erupción, la presa natural podría romperse. El cámara Geoff Mackley trata de capturar las imágenes del próximo lahar. Está instalando una cámara que se dispararía automáticamente si sucediera un lahar. Los expertos esperan que las imágenes que obtenga les ayuden a comprender el flujo de tal fenómeno. Los lahares pueden resultar muy destructivos en las zonas pobladas. Pero aún así, sus efectos no se pueden comparar a un yacimiento proclive a los derrumbamientos, cuyas consecuencias podrían ser de índole histórica. El derrumbamiento de esta montaña podría matar a millones de personas en Europa y en la costa este de Estados Unidos. Algunos científicos eminentes opinan que es solo cuestión de tiempo. Estamos en la isla volcánica de La Palma, a 1120 kilómetros de la costa noroccidental de África. Es una isla casi recién nacida, apenas tiene 4 millones de años, que se formó en la última etapa de lo que los geólogos llaman el ciclo de las rocas. Los volcanes pueden formar tierra de varias maneras. En Hawái, las ventosas de la tierra vierten lava que levantan capas casi horizontales de roca nueva. Pero en otros lugares, como aquí en la isla de La Palma,
Las erupciones más violentas levantan conos escarpados con capas de ceniza circundantes. Las erupciones de los pasados 60 años han sacudido el núcleo de la isla, creando una falla, una grieta por la que se puede caminar, a lo largo de la faz central de la isla, a 1800 metros sobre el nivel del océano Atlántico. En la parte occidental de la falla, la tierra cayó 4 metros y luego se detuvo. El geólogo Bill McGuire y otros científicos creen que la presión del gas podría provocar otra futura erupción y abrir la isla a través de la falla. Han rastreado la falla a lo largo de 15 kilómetros de cumbre. Creen que la falla es tan larga que cuando se abra, caerán al océano 500.000 millones de toneladas de roca. Sucederá en una futura erupción. El problema es que las erupciones a veces ocurren cada 20 o 200 años. Maguire imagina el momento terrorífico de lo que oiría y observaría alguien que presenciara el derrumbamiento de tierras desde su comienzo. No sé si alguien ha escuchado el ruido que produce tal cantidad de roca cuando choca contra más roca, pero siempre me imagino que sería como 1.000.000 de dedos rascando una pizarra. El derrumbamiento alcanzaría una velocidad de más de 350 kilómetros por hora. Te precipitarías por la ladera del volcán y se rompería en pedazos pequeños al llegar al océano, pero por entonces ya habría desplazado como medio kilómetro de agua, que estaría descollando sobre tu cabeza, y esa sería probablemente la última cosa que verías. ¿Una manera espectacular de morir? Maguire cree que el impacto con el océano crearía una cúpula de agua de 900 metros de altura. Se trata de una masa rocosa mayor que la isla de Manhattan, y cuando caiga generará un tsunami por lo menos del tamaño y la destrucción de los que azotaron el océano Índico. La tremenda cantidad de energía que desembocaría en el océano provocará lo que un científico ha denominado megatsunami. Olas de tsunami extendiéndose en todas las direcciones. Pronósticos generados por ordenador sugieren que estos tsunamis podrían viajar 6.500 kilómetros hacia el litoral oriental de Estados Unidos, perdiendo parte de su poder en el camino, pero no todo. La ola viajará a lo largo del océano Atlántico hasta la costa este de Estados Unidos, pero el agua en sí no se moverá durante todo el camino. Las partículas individuales del agua transmitirán la energía de la una a la otra. Esto se puede ver en la mesa de billar. La energía de la primera bola, a la que le voy a dar, se transmite a través de las otras hasta llegar a la última. Al igual que la energía se desplaza de bola a bola, la energía de la luz de tierra se transfiere de partícula de agua a partícula de agua a lo largo del océano. Cuando la energía de la luz alcanza aguas menos profundas, construye un enorme muro de agua. Las partes rojas y azules son los pronósticos informáticos de olas de 30 metros de altura y mayores. El nivel de destrucción es difícil de calificar, pero va a ser enorme. De eso no hay duda. Si sigue habiendo gente en las ciudades cuando esto ocurra, habrá millones de víctimas. Sin embargo, otros científicos igual de eminentes no están de acuerdo con los pronósticos tremendistas de Maguire. Uno de los escépticos es el oceanógrafo Russell Wynn. Cree que un factor crucial es la longitud de la falla que cruza la isla. Todos los expertos coinciden que cuanto más larga sea la falla, más montaña podría derrumbarse y caer al mar. Pero Wynn pone en duda la certidumbre de sus rivales de que la falla sea lo suficientemente larga como para suponer una amenaza inminente. No tenemos el suficiente conocimiento como para asegurar el dato. Es una conclusión a la que, de momento, no se puede llegar. Wynn piensa que la grieta del lado occidental es más corta de lo que supone el equipo de Maguire. Okay, April, I want to line you up with the fault, so can you take several paces to the east? Okay.
En algunas partes del recorrido es difícil identificar la falla. Así que los miembros del equipo de Wynne actúan como marcadores humanos, localizando la falla en el borde del cráter del volcán. Estoy ya en el lugar y lo creáis o no, el desnivel que hay aquí es sorprendente. Estoy viendo la falla. Desde aquí puedo calcular su recorrido a lo largo de la ladera. La falla avanza por debajo de mí. En este lugar, el desnivel puede ser de varios metros en su cara oeste. Gracias, chicos. Su recorrido es irregular. Parece que tenemos una falla que serpentea dirección norte-sur. Sí, hay una falla. Podemos sacar un mapa certero durante varios cientos de metros para concluir que existe una falla de varios kilómetros. Creo que con eso ya tenemos un hallazgo científico controvertido. Los compañeros de Wynne han tomado imágenes tridimensionales de sonar y muestras de desechos submarinos de otros derrumbamientos en las islas. Sus investigaciones sugieren que tales desprendimientos no suceden en un solo impacto gigante, sino en varias etapas más pequeñas. De vuelta en el volcán de La Palma, Wynne demuestra cómo sucede un derrumbamiento por etapas. Ahora mismo estoy en una luz de 120 metros sobre el cráter. Es un desprendimiento interesante porque parece que sucedió en varias etapas. Este bloque en el que estoy se truncó y luego habría sido seguido por este otro bloque. Y si sigo andando hacia arriba y llego hasta aquí, llegamos a un trozo de tierra que aún no se ha movido, pero que algún día en el futuro también se derrumbará. Si la teoría de Wynne es correcta, entonces una serie de desprendimientos pequeños nunca provocaría la catástrofe que algunos predicen. Es muy importante comprender cómo se truncaron estos derrumbamientos. Si el alud ocurre en varias etapas, habrá tsunamis pequeños, pero no un gran megatsunami. Parece una mera disputa académica, pero el tamaño del tsunami supondría la diferencia entre la vida y la muerte para millones de personas. Y Maguire y sus compañeros siguen convencidos de que acontecerá la tragedia. La idea de que el desprendimiento gigante se fraccionará en otros más pequeños antes de caer al Atlántico Norte es pura ilusión. Ahora, el equipo de Maguire desarrolla un sistema de radares satelitales para controlar los movimientos sísmicos del lugar. No sabemos cuándo pasará esto. La probabilidad es que cualquier año. Pero podría pasar igualmente dentro de un año que dentro de 1000. Ahora nos centramos en una investigación en la que todos los expertos coinciden. Al buscar las maneras para protegernos de aludes y flujos. E incluso de las rocas que caen desde las alturas. La gravedad inexorablemente arrastra a la Tierra para abajo, y a veces con resultados muy dramáticos. Debido al peligro que ello implica, los expertos buscan maneras para protegernos de los desprendimientos de tierra. Como aquí, en el Laboratorio de Estudios Geológicos de Estados Unidos, en Oregón. Derrumbamientos de 40 toneladas caen por una cañada de hormigón de 100 metros con una pendiente de 30 grados. 18 sensores insertados en el suelo del conducto recogen datos sobre la velocidad del desprendimiento, la manera en la que fluye y de cómo las partículas individuales se deslizan y colisionan las unas contra las otras. Estos acontecimientos, generados artificialmente, ayudan a los científicos a medir el poder, la velocidad y el alcance de los desechos que provoca este fenómeno. Los expertos controlan la cantidad de agua y el tipo de roca que se va a deslizar. Se echa agua en parte del sedimento hasta que se crea un alud. Este tipo de investigación ayuda a diseñar sistemas de protección contra los aludes, muros sólidos para desviar o detener el flujo, o redes flexibles que absorben su inmensa potencia. Aunque las redes pueden desviar el flujo del material, es mucho más difícil cuando se trata de un deslave de rocas.
Científicos de Waldenstadt, Suiza, ofrecen una demostración muy gráfica de lo peligrosa que puede ser una roca que cae. ¿5, 4, 3, 2, 1... La roca de 80 kilos, 1. Coche, 0. La destrucción del coche es una demostración importante. Implica que las carreteras y las vías de tren de alta montaña siempre suponen un riesgo. Aquí los científicos prueban la eficiencia de la protección con redes. Dejan caer rocas con pesos que oscilan entre las 2,5 toneladas y los 2 kilos. El test de hoy implica un peso de 800 kilos, 10 veces más que la roca que destrozó el coche y que cae desde la misma altitud, 30 metros. Ese peso es exactamente la mitad de lo que se supone que pueden aguantar estas redes. Para pasar el test, la red debería detener la caída de las rocas y evitar que caigan más allá de los 5 metros. La red ha superado la prueba. ¿Cómo ha podido soportar la energía cinética del peso? Primero por la propia red. Los anillos de acero entrelazados distienden el peso, y cada anillo está hecho de un alambre individual cuyo objetivo es aumentar la fuerza total. La red se mueve libremente sobre los cables, como una cortina colgada de un riel, y está diseñada para expandirse y distorsionarse con el impacto. Es similar a los principios de absorción de energía que se emplean en las zonas de deformación absorbentes de los coches y que se distorsionan para proteger al conductor. Y la mayoría de las veces funciona. Los avances consiguen que las redes cada vez sean más ligeras, pero que aguanten más peso. Los sistemas mejoran en su lucha contra la gravedad. Una fuerza que la gente insiste en seguir desafiando. A la gente le gusta vivir en lugares hermosos, pero por desgracia la belleza del paisaje a veces cuesta muy cara. En La Conchita, por ejemplo, algunos habitantes ya están reconstruyendo sus casas. Y le cuentan a Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, que quieren seguir viviendo al amparo de estas colinas, a pesar del peligro. Nos negamos a marcharnos hace 10 años cuando ocurrió. Y nos negamos a marcharnos ahora. El deseo de seguir viviendo cerca de unas colinas que implican tanto peligro desconcierta al geólogo californiano Bruce Perry. Tengo sentimientos contradictorios con respecto a la comunidad de La Conchita. No puedo evitar cuestionarme la cordura de la gente que ignora el peligro que implica vivir en un lugar tan hermoso pero tan arriesgado. La gravedad seguirá su curso. La gravedad echará abajo estas colinas en el futuro. Pueden contar con ello. Pero la gravedad es solo uno de los factores del misterio de las causas de los desprendimientos de tierra. Las destrezas arquitectónicas de la naturaleza dejan mucho que desear. Y el error humano contribuye a desastres como el alud que mató a la esposa de Stuart Diver. Y luego está el agua. El agua de la lluvia. El agua de los picos congelados de Yosemite. El agua de las tuberías. E incluso el agua que forma la presión en el interior de los volcanes. El agua es la cruz de las pendientes. El agua provoca que se desestabilicen y se muevan. Siempre presente en el lugar de los hechos. El agua es la culpable omnipresente que provoca los desprendimientos de tierra. La ciencia trata de ayudar, pero no hay nada que pueda combatir su inmenso poder. Y supondrán una amenaza para nuestra seguridad, siempre y cuando elijamos vivir eclipsados por ciertas montañas.